Vamos a proceder a traer la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy vamos a hablar de lo que yo quería hablar la semana pasada, pero que el Señor no me dejó hablar. Pero fue interesante porque desde que yo llegué esta mañana hemos estado hablando de lo que yo voy a hablar en esta mañana. En la clase de Vilma se habló de eso, en el devocional se habló de eso, y me regocijo porque el Señor tiene un momento para cada predicación, ¿verdad? La semana pasada todo tenía el mismo tema y esta semana todo tiene el mismo tema. Y es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de Marcos 6, versículos del 30 al 44, pero tal vez no vamos a hablar, como siempre hablamos, del mismo tema o la misma aplicación que se le da al tema. No es la misma aplicación, por lo menos yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. De manera que vamos a examinar el mismo pasaje, pero vamos a poner atención a lo que el Señor nos tiene que decir. Nos tiene que decir como iglesia. Este pasaje enfoca la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, hay mucho más que analizar a lo largo de este capítulo. Y vamos a comenzar examinando el trasfondo del capítulo para poder poner en perspectiva lo que está ocurriendo en este pasaje en particular. Y voy a leer el pasaje antes de comenzar, lo voy a ir repitiendo porque a mí me gusta ir viendo los versículos detalladamente, pero vamos a leerlo desde un inicio. Y estoy en Marcos 6, capítulos 30 al 44. Y dice, después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús le dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos les vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde, maestro, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que se vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo, como si Jesús no supiera. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces o pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Y oramos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das palabra. Porque tú das palabra, tú suples de acuerdo a nuestras necesidades. Y yo te pido, Señor, que tú hablas a este pueblo hoy y que tú suplas su necesidad para que ellos puedan crecer en ti. Dice que la palabra llega a nuestros corazones y lleva a cabo el propósito que tú quieres que haga. Y yo te pido hoy que ese milagro sea hecho en sus vidas, como lo hizo en la mía. Y pongo todas estas cosas delante de tu nombre, delante de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues comenzamos diciendo, ¿verdad?, que Jesús estuvo muy ocupado ese día. Muchos eventos ocurrieron y si usted va
para atrás al capítulo, al libro, ¿verdad? Va a ver que ocurrieron muchas cosas en ese día. Como todos los días, Jesús tuvo una agenda bien cargada y este día en especial Él se encontraba en Nazaret. Él estaba enseñando en la sinagoga, haciendo lo que le gustaba. Y dice la Escritura que muchos se admiraban de Él, pero ese tipo de admiración como que un poco sarcástica, porque decían, ¿dónde aprendió estas cosas? ¿No este es el carpintero, hijo de María y José, el hermano de Jacobo? Sí, era hijo de María y José, un simple carpintero, pero menospreciaban a Jesús y a su familia. Y cuando despreciamos lo que Dios está poniendo delante de nosotros en nuestra mesa, nos quedamos cortos en nuestra apreciación de la perspectiva divina. Porque cuando Dios pone algo delante de ti, tiene posibilidades para el futuro. Dios te está presentando algo. Y es importante que nosotros aprendamos a apreciar lo que Dios pone delante de nosotros y no lo rechacemos. Pensemos en la posibilidad, y yo pensaba esto, de que estos políticos religiosos que manipulaban al pueblo, que fueron los que manipularon al pueblo todo este tiempo y que se venden como los poderosos, le han dado posibilidades a Jesús. Hubiesen dicho, caramba, yo creo que este es el Hijo de Dios, que este es el enviado de Dios. Si ellos le hubiesen dado posibilidades a Jesús, ¿dónde estuviera este pueblo judío? La historia hubiese sido diferente, ¿no? Pero este pueblo era corto de vista y dependían de que los religiosos aprobaran o desaprobaran lo que estaba ocurriendo. Ellos se maravillaban con las manifestaciones que estaban viendo ante sus ojos, pero cuando llegaba el momento de que los poderosos hablaban, negaban todo lo que estaban viendo a sus ojos y todo lo que estaba ocurriendo. Este pueblo estaba totalmente manipulado por individuos que solamente querían mantenerse en el poder. Y eso es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos distinguir y discernir cuando Dios habla en nuestras vidas. Y que no nos demos, ¿verdad?, por vencidos y que no nos dejemos llevar por lo que la gente dice, sino por lo que Dios te está diciendo. Porque es importante para que tú puedas mantenerte en el camino. De manera que Jesús era un chico pobre del barrio. Un chico pobre. No como ellos, a quienes les gustaba la adulación, la admiración, los primeros lugares, y si tú no eras de los grandiosos, tú no cabías en el grupo. Él no estaba en busca de esto porque Jesús no lo necesitaba. Jesús solamente quería llevarle la verdad al pueblo que realmente la necesitaba, por lo que estaba sucediendo, y Jesús veía cómo la gente oprimía al pueblo. Pero a la gente no le gusta que le digan la verdad, hermano. Cuando tú le dices la verdad, la gente no la cree. ¿Cierto? Y te dicen, oh, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a decir eso? Pero si tú le das la mentira, le traes la mentira, te la creen así y eso corre como la pólvora. Ahí hay un chisme y eso se va como la pólvora. Eso denota dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en la verdad, nosotros vamos a evaluar, nosotros vamos a discernir, nos vamos a tomar el tiempo de evaluar si esto está correcto o no, si esto compagina con la palabra de Dios. De manera que no seamos ignorantes. Hay verdades que no se quieren ver. Y si nosotros somos hijos de luz, nos tenemos que mantener en la verdad. Y eso lo vamos a ver más ahorita. Yo di esta introducción porque vamos a hablar de esto más adelante. De manera que dice la Escritura que debido a esto que está sucediendo en ese lugar, Jesús no pudo hacer ningún milagro. Pudo sanar a unos pocos. Porque lo que esta gente decía, el pueblo lo creía y entonces no había fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? De manera que esto fue lo que hizo el menosprecio. Perdieron la bendición que Dios tenía para ellos. Pero a pesar de todo lo que estaba ocurriendo,
Jesús no detuvo su labor. Ni siquiera hizo caso de lo que le estaban diciendo. Él veía las cosas y seguía trabajando como una hormiguita. Él continuó su plan, porque el plan de él era hacer la voluntad del Padre. Y él no iba a pararse, a detenerse para escuchar estas voces que estaban tratando de entorpecer lo que Dios quería hacer con este pueblo. Este hombre no se iba a limitar por la adversidad, como nosotros no nos debemos limitar por la adversidad y no perder el tiempo. En nuestros casos o en nuestro tiempo, tal vez eso hubiese sido una queja. Ay, pero esta gente no me hace caso. Yo no sé qué voy a hacer, porque el Señor me puso a hacer esto, pero ellos no me obedecen, ellos no me escuchan. Esta gente no me cree. Yo no quisiera seguir en esto. Yo voy a orar para que el Señor me cambie de ministerio. Eso no fue lo que pasó con Jesús. Jesús estaba claro en su llamado. Y Él continuó la labor que Dios había puesto en sus manos. Y vamos a ver que acto seguido, Él se encuentra entrenando a sus discípulos. Ahora Él está enviándolos de 2 en 2 y dándole potestad para echar fuera demonios y para sanar, para sacar espíritus inmundos. Y cuando ellos regresan de esta labor, esta misión, se encuentran tan emocionados y venían en un high espiritual tan grande, ¿verdad? Por todo lo que había acontecido, que vienen a contarle a Jesús todo aquello que les había acontecido. Y es en estos momentos que nos encontramos en los versículos que vamos a discutir en el día de hoy. Cuando Jesús entonces le dice, en el versículo 30, después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había enseñado, y Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque Jesús quería escucharlos, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Esta gente tenía mucha necesidad, estaban bien atareados. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Entonces Jesús se va en una barca con los discípulos para evitar que la multitud los alcanzara y se retiraron allá en las montañas, en un lugar desierto. Sin embargo, no pudieron, porque dice la Escritura que muchos los vieron ir. ¿Y qué pasó? Los reconocieron. Recuerden que ahora los discípulos, ya no era Jesús nada más, ahora los discípulos también están en ministerio, están sanando y están sacando demonios inmundos, ¿verdad? De manera que los reconocían a todos. Este es el grupo que está haciendo milagros. Y lo que está diciendo es que entonces los pueblos, toda la gente de los diferentes pueblos corrieron y llegaron antes que ellos. ¿Qué les parece? Jesús iba por agua y esta gente va caminando y llegaron antes que Jesús. Y para sorpresa de ellos, cuando ellos llegaron, ya la multitud estaba delante de ellos, de manera que no había manera de que se retiraran ni por un momento. ¿Qué usted hace con una multitud frente a usted que está buscando agua del cielo? De manera que dice, es en estos momentos que Jesús torna su mirada y en lugar de dedicarle tiempo a los discípulos, ¿qué hace? Comienza a hablarle al pueblo. Porque la fe y la persistencia del pueblo hace que Jesús se compadezca de ellos y asimismo se compadece de nosotros cuando venimos con esa actitud, hermanos. Tenemos que venir con la actitud de, Señor, yo quiero tu ayuda. Señor, yo necesito de ti. Eso depende de con qué actitud nosotros nos presentemos, ¿verdad? Esto me recuerda a un pasaje del paralítico, aquel hombre que venía en una camilla y habían 4 hombres que querían presentárselo a Jesús, pero no había entrada en el lugar porque estaba todo lleno. Y ellos en su necesidad de que Jesús sanara a este hombre, se fueron al techo, hicieron un roto y metieron al hombre por el techo. Y Jesús se maravilló de la insistencia de ellos. Y debido a esa necesidad y a esa insistencia, Jesús sanó al hermano, ¿verdad? Porque tenemos que ser como
la mujer del flujo de sangre, que tengamos que decir, si tan solo tocares su manto, Jesús se va a compadecer de ti. Tenemos que saber venir con la actitud correcta delante de la presencia de Dios, porque hermanos, cuando corremos la primera y la segunda milla por alcanzar a Jesús, Jesús da la cuarta, la quinta, la sexta por bendecirnos, porque Él te va a bendecir, pero tenemos que saber alcanzarlo. Pero cuando estamos sentados, no haciendo nada, esperando que las bendiciones bajen del cielo, porque pensamos que Dios es amoroso y Dios me va a bendecir y va a complacerme en todo lo que pidamos, estamos equivocados. A veces la gente tiene una visión distorsionada de Dios. Ustedes han visto a la gente cuestionándose por qué Dios permite estas cosas. Y del amor de Dios. El amor para la gente ahora es recibir todo lo que yo puedo recibir. Porque el que me quiere, si me quiere, me va a dar todo lo que yo quiera. Y está equivocado. A veces, hermanos, yo pienso que los valores de nosotros están ya acomodados a los valores de esta época, que no nos permite entender cómo Dios obra en nuestras vidas. Y esperamos que Dios conteste todas nuestras peticiones como lo hacen los padres de hoy en día. ¿Ustedes han visto a los padres de hoy en día? Yo los veo todos los días. Estos se convierten en amigos de los hijos y apoyan todo lo que ellos hacen, sea bueno o malo. Yo he tenido padres gritándome en el teléfono porque yo soy una mala maestra y estoy juzgando a sus hijos. Ellos lo hacen todo bien. Y le bajan el cielo si es necesario, porque esos son sus hijos. Y son niños malcriados. Y a veces nosotros nos portamos como esos niños, como niños malcriados. Pensamos que nos merecemos todo y que estamos esperando que Dios se comporte de la misma manera que se comportan esos padres. Después de todo, venimos a la iglesia todos los domingos. Estamos aquí. Pero estamos equivocados, hermanos. Tenemos que pensar, cambiar nuestros valores, ver cuáles son los valores bíblicos y ajustar nuestra mente y nuestro corazón a lo que dice la palabra, porque Dios nos responde a esos caprichos. Cuando vamos en sinceridad, en humildad y en honestidad delante del Padre, tú mueves el corazón de Dios. Y es ahí donde tú tienes que llegar. No es el capricho tuyo. Dios responde a la necesidad humana, a la humildad y a la sinceridad. Todo lo demás, hermano, estorba. Si conoces el lenguaje de la semana pasada, te tienes que despojar. Todo lo demás está de más. Por eso Jesús se tornó a la gente, porque esta gente insistió y vino y le mostró su necesidad, y en el rostro de esta gente se veía que tenían necesidad. Y Jesús dejó de atender a los discípulos para atender a esta muchedumbre. De manera que aquí llegamos al momento en que Jesús se encuentra con esta multitud y cambia de parecer, porque dice la palabra que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y ese es Jesús. Jesús tenía corazón de pastor. Para eso vino a la tierra, para pastorearnos. Y Él es nuestro pastor. Y como dice el Salmo, nada te faltará. Y tenía que suplirle a estas ovejas su necesidad. De manera que al dejar sus discípulos, estos chicos deben estar preguntándose por qué nos dejó y atendió la multitud. Después de todo, nosotros queríamos un tiempo apartado para nosotros, y donde quiera que nos vayamos siempre nos va a pasar lo mismo, de manera que nunca nos vamos a reunir. ¿Cuándo es que nos va a dar tiempo Jesús? Pero Jesús no le dio explicación, porque Jesús utilizó esta experiencia para modelarle a los discípulos lo que era hacer ministerio. Al momento, ellos solamente estaban emocionados y estaban eufóricos por todo lo que estaban haciendo y todo lo que estaban recibiendo de parte de Dios, ¿verdad? Y cuando estamos comenzando en los caminos del Señor, uno se pone bien contento cuando Dios usa a uno, ¿verdad? Uno se siente que está superdotado. Pero ellos tenían también que aprender a cambiar su mirada de ellos y llegar a percibir el corazón del pueblo. Ellos se fueron y utilizaron sus dones, pero no tenían nada más al momento. Ellos tenían que percibir, entender la necesidad
e identificarse con el pueblo, cosa que Jesús tenía, pero que ellos ¿qué? No tenían. De manera que tenemos que saber que no podemos ponernos a nosotros primero, porque este evangelio no se trata de nosotros, sino que se trata del pueblo. Estamos hablando a niveles más profundos que ellos no conocían todavía. No podemos ir por el pueblo enseñándole a la gente lo que yo he adquirido, lo que Dios me ha dado, porque esto no es un concurso de popularidad. Lo que yo tengo es para ponerlo al servicio de mis hermanos, es para bendición de mis hermanos. No se trata de ser una celebridad, sino de ser un servidor. Somos servidores de Cristo. Y yo veo por ahí muchos predicadores con guardaespaldas y tú no los puedes tocar porque son celebridades y entran como si fueran la cosa más grande del mundo y así mismo salen y salen con todos sus guardaespaldas y con vanes motorizadas y yo no sé cuántas cosas. Yo no vi a Jesús nunca entrar así. Es más, él ni siquiera se atrevía a decir que era el Hijo de Dios. Y cuando se lo preguntaban, lo dijiste tú. No lo dije yo. Así era que Jesús hablaba. Ya pasado el tiempo, es tarde, y los discípulos ahora entran a escena. Jesús ha estado hablando con esta gente por un tiempo, pero se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, es tarde, y esto es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y se compren algo de comer, porque nos va a dar tarde aquí. Ahora los discípulos le quieren dar cátedra a Jesús de lo que Jesús tiene que hacer con esta multitud, cuando ni siquiera se han preocupado por lo que esta gente necesita. De manera que yo me imagino que Jesús no se molestó con ellos, porque ellos necesitaban aprender lo que Jesús le iba a enseñar. Jesús le iba a enseñar que ellos necesitaban interactuar con el pueblo. Y los obligó a entender que no los iba a dejar ir, porque esta es la oportunidad que Dios le da para hablarle a las vidas necesitadas. Cuando tú tienes un pueblo de frente, no los iba a dejar ir, porque ellos tenían que atender a estos hermanos. Y les dijo, no, Jesús en ningún momento contendió con nadie en toda esta conversación. Denle ustedes de comer. Ellos no tienen que ir a ningún sitio, denle ustedes de comer. Lo que tomó por sorpresa a los discípulos, porque hermanos, aquí hay dos perspectivas. Jesús se quiere quedar con los hermanos y ellos quieren que Jesús le diga a los hermanos que se vayan. Aquí no hay ninguna empatía con el pueblo. Ellos solamente están interesados en contar su historia. De manera que esto es como cuando nosotros sentimos de parte del Señor ayudar a alguien y vamos y llamamos a un hermano. Yo he visto esto. Llamamos a un hermano y le decimos, hay que ayudar a fulano de tal. Pues el Señor no mandó al hermano, el Señor te mandó a ti a ayudar al hermano. Coge el teléfono y hazle la llamada al hermano, porque es a ti a quien el Señor le dio la asignación. La situación se presenta un poco difícil para estos discípulos comprender, porque ellos todavía no estaban a ese nivel, pero como estos hermanos, Dios los está entrenando, esto es parte de su entrenamiento y ellos no lo saben, ¿verdad? Son discípulos que están siendo discipulados, valga la redundancia. Y como vemos, estos chicos reaccionan con asombro y responden, ¿tú quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente del salario de 200 días para darle de comer? Ellos solamente están pensando en la posibilidad de comprar comida para todas estas personas. Eso sería gastar los ingresos de casi un año. Y Jesús hubiese podido hacer un festín de la nada, hermanos. Jesús hace milagros todos los días. Pero Él no estaba buscando deslumbrar a nadie. Él tenía la solución y deseaba utilizar la oportunidad para enseñarle a esta gente que tenían que obrar bajo los ojos de la fe. Jesús no les está sugiriendo nada. Él está ordenando que le dieran de comer a esta gente. Pero ellos no pueden responder a lo que Jesús le ordena porque ellos todavía no tienen esa percepción espiritual.
A veces Dios nos da asignaciones bien difíciles y nosotros no sabemos cómo responder a ellas. Y nos toma tiempo en lo que cogemos el hint, ¿verdad? Y ustedes ven que Jesús no cambia la asignación, se mantiene ahí y tal vez la próxima vez te lo dice de otra manera y te va dando como, ¿verdad?, pasitos hasta que tú entiendes y te toma tiempo entender. Esto es lo que le está pasando a estos chicos. De manera que Jesús no le contesta nada y añade, ¿y cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Hay otra versión que dice, tráeme los panes acá. Y cuando lo averiguaron le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús sabía eso y esto debió haberle parecido bien insignificante a estos discípulos, porque ¿cómo tú vas a alimentar una multitud con 5 panes y 2 pescados? Jesús, te lo estoy diciendo que no tenemos comida para alimentar a esta gente. Esto es ridículo que seguimos insistiendo en esto cuando no vamos a poder alimentarlos. Vamos a no perder más tiempo y vamos a enviarlos a las aldeas que están para que vayan a comprar comida. Pero Jesús tampoco le dio ninguna explicación. Y continuó, porque el Señor es insistente. ¿No les pasa a ustedes que continúa hablándole de otra manera? Y les mandó que hicieran sentar, no le dio ninguna contestación a las personas. Siéntense en la siembra verde en grupos y se sentaron. Y él tomó el pan, lo bendijo, se lo dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a los hermanos. 5 panes y 2 peces. A los ojos de ellos, muy insignificante. Pero la compasión que Jesús tenía por la muchedumbre, la compasión que tenía por las ovejas a las que él fue enviado, su deseo de ayudar, su amor por las almas, le hace ver a Jesús que 5 panes y 2 peces no son una limitación para él. No lo son. Porque Jesús estaba dispuesto a dar aún más. Él dio su vida por toda esa gente. Para él no había límite. Y Jesús quería demostrarle a estos hermanos que lo que ellos ya tenían era lo necesario para bendecir, porque cuando ellos ponían esto en las manos del Señor, era suficiente para suplirle a la necesidad de esos hermanos. Solo necesitaban un poquito de fe. No es una fe gigante. Dice que como un granito de mostaza. Es la única que necesitamos. Y estos 5 panes y 2 peces puestos en las manos del Maestro era suficiente para alimentar a esta muchedumbre. A veces pensamos que como tenemos un Dios grande, Dios nos va a dar grandes cosas. Sí, Dios nos da grandes cosas, pero para llegar ahí tú tienes que trabajar por ellas. Porque cuando tú vienes a Jesús, lo que Él pone en tu corazón es un bebé, una semillita pequeña en tu vida. Te da una nueva criatura. Pero esa nueva criatura viene en forma de bebé. Y tú le tienes que darle el biberón. Tú le tienes que alimentar. Tú lo tienes que enseñar para que comience a dar sus pasos hasta que se convierta en el hombre maduro, perfecto, preparado para toda buena obra. Pero el que hace esa tarea eres tú juntamente con Dios. Y Dios nos está diciendo que lo único que necesitamos es un pedacito, así, una semillita de fe. Y ese granito de mostaza se va a convertir en una fe que grande en la medida en que nosotros caminemos juntamente con Dios. Dios nos da cosas grandes, pero esas grandes son pequeñas en el inicio para que nosotros trabajemos hacia esa meta. Yo pensaba que a lo mejor Dios comenzó este universo con una estrellita. Y de esa estrellita surgieron otras, ¿verdad? Porque Dios es así. Dios nos da cositas pequeñas, como cuando le dio al pueblo de Israel un pobre chico, les mandó un carpintero. Les dio un hijo, una persona insignificante para que fuera rey. Y ellos tal vez esperaban un rey con corona, manto, ¿verdad? Pero ese no fue el rey que le llegó una persona insignificante. Y si usted no sabe apreciar lo que Dios pone delante de usted, tal vez le dé una hogaza de pan
y usted no lo aprecia, usted se pierde la bendición como se la perdió el pueblo de Israel. Y esta gente no podía entender que 5 panes y 2 peces iban a ser de bendición para una muchedumbre. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. No podemos menospreciar lo que Dios pone delante de nosotros. De manera que cuando Jesús le pidió, hermano, que le dieran de comer, Él no estaba esperando que fueran todos y buscaran recursos externos para saciar la multitud. Él no necesitaba el dinero. Eso lo hubiese hecho cualquier persona, ¿no? Aquí nosotros hacemos un serrucho y compramos y le damos de comer a la multitud. Lo que Jesús deseaba era el amor, la compasión, el amor por las ovejas, el que ellos se identificaran con la muchedumbre, lo que nace de tu interior, que le dieras de lo que Él ha puesto en tu nueva vida en Cristo, de tu fe, de tu amor, de tu conocimiento. Lo que menciona 2 de Pedro, capítulo 1, que dice que añadas a tu fe que virtud, al virtud conocimiento. Por eso tenemos que crecer en fe para poder servir en la obra. Según servimos, el Señor nos va añadiendo. De manera que para poder servir tienes que crecer, y para crecer, al crecer tú trabajas, ¿verdad? Al trabajar tú creces, y sentado en el banco no vas a hacer esa obra, porque si nosotros no nos ponemos en las manos del Señor y decimos, yo voy a trabajar para ti, esa fe que tú has adquirido no va a crecer en ti por obvia gracia. La fe va a crecer cuando tú te dejas usar por el Señor y tú ves que el Señor está obrando en tu vida y que tú eres de bendición a otros, porque tú te pones al servicio de aquellos que necesitan del Señor. Y esta acción tuya que viene del interior de tu vida, de los ríos de agua de vida que Dios pone en tu ser, son las que van a mover el corazón de Dios. Y cuando mueves el corazón de Dios, Dios suple para tu vida. Por eso Jesús tuvo que coger el pan, bendecirlo y confiar en que Dios lo iba a multiplicar. En las manos de los discípulos eso no hubiese ocurrido, porque ese sentimiento de amor, de querer ayudar, de compasión por las almas, no estaba en esos discípulos todavía. Eso vino después, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, hermano. Y nosotros tenemos ese mismo Espíritu. Y es hora de que nosotros aprendamos de esos hermanos. No es tu dinero lo que Dios está esperando. Es que demuestres tu compromiso con Él, tu amor por la obra, tu pasión por las almas. Porque el que va a proveer para esos hermanos es Dios. Porque lo que hay en ti viene de Él. Y lo que tú le vas a dar a ellos viene de Él, y para Él es la gloria y es la honra. No es de lo que tú tienes, es de lo que Él te da. Cuando nosotros estamos dando, hay mucha gente que hace obra y da de lo que tiene. Y no me malinterpreten, eso es necesario. A veces las cosas físicas son necesarias. Pero para que nosotros le suplimos a la gente cosas físicas y la gente nos da las gracias, pero junto con eso, hermano, nosotros le tenemos que llevar a Cristo. Y nosotros le llevamos a Cristo cuando nosotros le damos de lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Y para poder llevar ese mensaje, tú te tienes que dar al Señor, pero primero tienes que recibir. Y estos hermanos no lo tenían. Y si tú no lo recibes y tú no lo pones a crecer, tú no lo puedes dar. Y cuando tú lo das, ¿qué hace Dios? Lo multiplica. Lo multiplica. De manera que Dios está esperando, o Jesús está esperando, que estos discípulos tengan ese encuentro, tengan esa experiencia, y le está ministrando para que ellos entiendan cómo ministrarle a la gente. Para ministrarle al pueblo, tú necesitas ese amor que Dios pone en tu corazón. Porque si no, no hay compromiso. Porque tú tienes que ser como Jesucristo. Y Jesucristo no tuvo reparo en darse a sí mismo. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. Pero esa negación no viene si Cristo no vive en ti. Si Cristo no es tu Señor. Y eso era lo que Jesús quería comunicarle a estos hermanos. El que enfoca en la escasez, hermano.
El que se enfoca en la escasez, como se enfocaron estos discípulos. Y tú le dices al Señor, que aquí no hay nada. Yo no he aprendido nada. Yo no sé hacer nada en la iglesia. Tú le estás diciendo al Señor que tú no tienes nada que ofrecerle. Nada que ofrecerle. Porque no he atesorado, Señor, nada de lo que tú me has dado. Y eso es triste pensarlo, después que tú has sido discipulado por mucho tiempo. Te pregunto en esta mañana, ¿cuántos panes y cuántos peces tú tienes? ¿Cuántos panes y peces tú tienes para darle al Señor en esta mañana? Tal vez solamente 5 panes y 2 peces. Tal vez tienes 1. No importa. No importa cuánto tengas. Si tienes 1, no importa. Mira lo que tienes que hacer. Solamente tienes que ponerlo en las manos del Maestro. Solamente porque el Espíritu Santo mora en ti. Lo único que tú tienes que hacer es ponerlo en las manos del Maestro. Enfoca en lo que has recibido, no en lo que te falta. ¿Me entendiste, Génesis? Enfoca en lo que has recibido, no en lo que te falta. Entrégale a Dios lo que por gracia has recibido. Tal vez Dios no nos ha dado un edificio. Pues si no me lo has dado, no me falta. No me es necesario. En estos momentos no me es necesario. Pero Dios me ha dado algo esencial. El edificio no es esencial porque tú sabes por qué. Dios nos ha dado un edificio aquí. Y nos los quitó y nos los devolvió. Aquí estamos. Nosotros tenemos un edificio. Tú tienes lo que es necesario. La palabra de Dios. Hemos estado 7 años predicando la palabra y esa semilla está en tu corazón. Esa no te la quita nadie, ni siquiera la pandemia te la va a quitar. Ni siquiera la pandemia, si viene otra, tú tienes lo que es necesario. Eso es lo que hemos hecho por 7 años. Y esa semilla tú la tienes que poner a crecer. Pero de la manera en que tú la pones a crecer y que se multiplica, es haciendo lo que Jesús hizo. Tú la pones en las manos de Dios, la presentas. Y te presentas tú para que el Señor la multiplique. Eso es lo que tú tienes, Génesis. Es esencial, ¿verdad? Tú tienes lo esencial y eso es lo que Jesús le está enseñando a esta gente. Ustedes tienen lo esencial. Tienes que aprender a multiplicar eso. Y la única manera que tú lo multiplicas es dejándote usar por el Señor. Pero cuando tú vienes al Señor y le dices, yo no tengo mucho, yo no sé cómo hacerlo, yo no me atrevo. Estamos diciéndole al Señor, no tengo nada que ofrecerte. Después de estar 7 años en Génesis, yo no sé qué es lo que debo de hacer. Pues hemos perdido el tiempo. Y aunque te sientas que tengas poco, tal vez una semillita, lo tienes que poner a los pies del Maestro, porque eso es lo que el Señor te está pidiendo. Yo no voy a decir eso porque voy a llorar. Yo te estoy hablando de lo que yo conozco. Yo no te estoy pidiendo a ti que hagas algo que yo no haya hecho. Porque cuando el Señor me pidió que yo viniera aquí a ayudar, yo dije, Señor, yo no puedo predicar. Yo he hecho eso 3 veces en mi vida. Y en los 35 años de ministerio que estuve con Luis, nunca prediqué. Yo lo hice antes que yo conociera a Luis. Pero el Señor me ha dado mucho a mí. Y yo no podía decirle que no. Porque yo tengo compasión por las ovejas. Yo tengo compasión por mi iglesia. Y esto dio mucho trabajo levantarlo. Y nosotros trabajamos duro. No yo y mi esposo. Todos nosotros trabajamos duro para levantar esta obra. Y nosotros tenemos que continuar lo que Él dejó. Porque la obra no termina. Porque no esté. Nosotros estamos comprometidos con el Señor, no con Luis, a seguir lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas.
Yo puse mis 5 centavos a los pies de Jesucristo y yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero yo me siento hoy más cómoda en el altar que el primer día. Y lo estoy cogiendo poquito a poquito. Porque el Señor me está ayudando en ese trabajo. Yo lo puse en las manos del Señor. Yo no pretendo llenar los zapatos de mi esposo, pero yo estoy haciendo lo que el Señor me puso a hacer. De manera que, Génesis, yo te invito a que no menosprecies lo que Dios ha puesto en tu vida. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado lo que necesitamos para continuar esta obra. Porque esta obra no se hace conmigo ni con los líderes, se hace con todos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y las 5 centavos, las 3 centavos, los 5 panes y los 2 peces que Dios ha puesto en tu corazón son los que tenemos que depositar en el altar y decirle al Señor, sí se puede. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a poner en el altar, pero se lo vamos a entregar al Señor para que Él multiplique. Y el día que te inviten a trabajar en Ujieres, que el día que te inviten en educación cristiana, el día que te inviten a trabajar en tecnología, a trabajar con los hermanos aquí, hermanos, no le digas yo no sé, no le digas nada, haz lo que tienes que hacer. Camina por donde Dios te abra la puerta, tú entra, que tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Pero tenemos que trabajar todos juntos, porque Dios nos va a suplir. No nos podemos quedar en la tierra prometida. ¿Tú sabes una cosa? Cuando este pueblo de Israel fue a entrar a la tierra prometida, tuvieron que darle 7 vueltas a Jericó, sin saber qué era lo que estaban haciendo. A mí me hubiese sonado eso insólito. ¿Para qué yo le estoy dando vueltas a estas murallas? No tienen sentido para mí, pero eso fue lo que el Señor les mandó a hacer. Y en la última vuelta tuvieron que gritar para que las murallas cayeran. Y después de eso, ellos se tuvieron que esforzar y mandaron espías a ver la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Y de todo eso vinieron 2 o 3 y dijeron, ahí no se puede entrar porque ahí hay gigantes. Y esos que no vieron posibilidades de lo que Dios le mostró que iba a ser su tierra, no entraron, porque tú tienes que ver las posibilidades que Dios pone delante de ti, y si Él te las está mostrando, recíbelas, aunque parezcan un grano de mostaza. Y ese pueblo entró, pero antes de entrar, ¿sabes qué más tuvo que hacer? Tuvo que cruzar el Jordán. Y se tuvieron que ir y pasar todo ese río hasta llegar a la tierra que fluye leche y miel. Para llegar a la tierra que fluye leche y miel, hermanos, nos tenemos que esforzar, no va a caer del cielo. Dios nos hace trabajar por lo que nos va a dar, de manera que yo te voy a invitar en esta mañana a que tú pongas lo que Dios te ha dado. No me digas que Dios no te ha dado nada, porque Dios te ha dado y te ha dado en abundancia. 7 años aquí, y aunque lleve 1 año, Dios te ha dado, porque tú has recibido palabra de Dios. Vamos a poner lo que Dios nos ha puesto, lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto en los corazones. Lo vamos a poner en el altar. Y si tú lo pones con sinceridad, con humildad, con humillación, y vienes delante de Dios y lo pones al servicio de Dios, Dios lo va a multiplicar y nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel para nosotros. De eso hablaba nuestra hermana esta mañana, y de eso habló nuestra otra hermana esta mañana. De una manera u otra, ellos tocaron el tema. Ella dijo, tú tienes que trabajar juntamente con Cristo. Tienes que dar el paso. No temas, porque el Señor te va a llevar, te va a dar el crecimiento. Es Él el que da el crecimiento, no somos nosotros. Tú no tienes que esforzarte. ¿Tú crees que estar aquí es fácil? A mí no me fue fácil, pero el que me ha dado el crecimiento es el Señor. Tú tienes que hacer el esfuerzo. O sea, esto me coge 1 semana, pero yo poquito a poco lo estoy haciendo, y llegar el momento en que me sienta cómoda en el púlpito, porque es Él
el que te llama, es Él el que te suple, es Él el que te da, pero tú tienes que poner de aquello que Él te ha puesto dentro de ti, tú lo tienes que poner a los pies de Él. De manera que vamos a levantarnos y vamos a meditar en esta palabra. Y yo te voy yo te voy a invitar a que aceptes el reto. Yo hablé la semana pasada de que la vida cristiana era una vida de retos. Y Dios pone retos delante de nosotros. Y nosotros tenemos que aceptar esos retos si queremos crecer. De manera que vamos a poner esto en las manos del Señor. Y vamos a dejar que sea el Señor el que nos ministre. Vamos a pasar al altar. ¿Tienes algo que ofrecerle al Señor? Ponlo ahí. Y el Señor lo va a recibir. Vamos a meditar en esta alabanza. Y mientras meditamos en la alabanza, yo te invito a que pases al altar. Y si tú todavía no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si tú no le conoces, también te invito a que pases al altar. Porque yo quiero presentarte a la persona de Jesús. Gloria a Jesús.